Bueno, acá volví. Vamos a ver cuántas vuelven para el chisme, para la story time de mi peor clienta. Sé que van a volver muchas. Así que bueno, vamos a buscar acá el enlace, así lo comparto otra vez. Chan chan. Chan chan. Se viene la historia. La story time. Ay, ya se están volviendo a conectar. Creo que nunca se conectaron tan rápido, che. A ver, vamos a compartir aquí. Uy, están pasando los bomberos. ¿Lo escuchan? Se escucha súper fuerte. ¿O son más que bomberos? Creo que son bomberos, ambulancia y todo junto. Bueno, ahí lo compartí acá y ahora a ver si esta vez en Facebook me sale más rápido. Acá está la página. Y tengo que bajar hasta donde dice, pues me aparece todo. Y lo de acá, crear publicación, aparece como re chiquito y... Entonces, che, ¿qué habrá pasado? Está como muy potente. Hay muchas sirenas. Tendría que ver en Twitter. Acá, en vivo. Si alguna es de Mar del Plata y sabe qué sucedió, cuéntenos qué pasó, qué está pasando. Ahí pasa otro. Ay, quiero ver. Bueno, me parece que si se ve desde acá cambiamos la transmisión. Ah, ¿ven? Cambiamos Storytime por algún conflicto civil. Vamos a poner Storytime. Che, qué onda. ¿Se siguen escuchando? Me da, me da miedito cuando se escucha tanto. Bueno, ya fue. El que quiere que se conecte, el que no. Vamos a conectar acá, en este. Aunque en este es como que se tardaba su buen tiempo. Ah, o les va a aparecer. Estamos otra vez. Sí, acá estamos. Pero siguen pasando ambulancia o policía, no sé. Sí, a ver, paren. Voy a abrir un poquito la ventana. A ver si escucho mejor. Ay, quiero saber qué pasa. Pero no, claramente desde esta habitación no se ve nada. Ay, bueno. No me enteraré. Ay, se lo cerré, qué tonta. Qué tonta. Acá está. Bueno, acá está Pauli, dice. Hola, Pauli. Y Ale volvió también. A ver, ¿quién más vuelve? Mientras voy a seguir haciéndome esta manito. Porque así vamos acelerando. Si no, voy a terminar el día de la rockera. Cuando sean un par más, ayúdenme compartiendo el video. Cuando sean un par más... Si sigue habiendo sirenas, en serio que ya me preocupa, o sea, nunca pasan tantas. Cuando sean un par más, empiezo a contarles. Vamos a ver si vuelve alguien, aunque, bueno, sabemos que es domingo, es tarde. Hay muchos que trabajarán mañana. Acá en Mar del Plata no creo porque volvimos a fase 3. Excepto que seas esencial, no creo que trabajes.
no se puede, así que bueno. A ver, esta... Bueno, esta me va a salir no muy bien, supongo, porque es mi mano boba. Así que... Bueno. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Están haciendo nail art como María, que contó? ¿O qué están haciendo mientras me ven? ¿Están comiendo algo, tomando algo, se toman un tecito? ¡Ay, yo quiero un tecito ahora que pienso! Bueno, cuando termine esto y de contarles, me haré mi tecito. Y... esta está más complicada. Casi tengo un cosito que no quiere salir, maldito. Maldito pellejito. A ver si así lo puedo sacar. Está como lejos, ¿no? La cámara tendría que... A ver... Creo que ahí van a ver mejor. A ver... Acá estamos. Hola Paulita, hola. Acá recién terminé de lavar 2 platos, hice gnocchi. ¿Vos qué comiste de rico? Pizza comí. Qué rico los gnocchis. Ayer era el día... No, hoy. No, hoy es 30. Ayer era el día de los gnocchis. Y bueno. Va, ya es 31, ¿no? Porque son las 12. Bueno, mañana, chicas, es mi cumpleaños. El 1 de septiembre. It's my birthday. Así que... a ver si se acuerdan y me saludan. Que lo voy a pasar en cuarentena. Qué triste. Yo que pensaba hacer tremenda fiesta. Al principio de año. Pensaba, ¿no? Después, bueno, uno va diciendo, bueno, va... No, para septiembre ya vamos a estar, pensábamos todos, ¿no? Y bueno, acá estamos, un mes más adentro. Un mes más que se nos va agosto. Ya prácticamente se nos fue. Nos queda solo el día de mañana. Claro, en esta, como es mi mano boba, tengo más restos de la Crigel. Entonces, nada, va a estar medio ahí el asunto en esta manito. Pero bueno, algo va a quedar. Así que bueno. Ahora me fijo de actualizar los comentarios, que no sé por qué, che. ¿Por qué tengo que sacar y poner? Ahora cuando seamos un par más, empiezo a contar, porque después si no me van a decir que empiece a contar de vuelta los que se conectan un poco más tarde. Pero bueno, ya sabemos que a estas horas no hay mucha gente que esté despierta. Así que trasnochamos con las story times. Ahora no se escuchan más sirenas, así que... o ya llegaron todos los que tenían que llegar, o no era por acá cerca al final el asunto. Pero que no les quepa duda que después voy a buscar en Twitter qué pasó. Aunque a veces se escuchan tanto sirenas, todo, qué sé yo, y busco y no hay nada. O sea, como que acá en Mar del Plata por ahí no son muy informativos. Hay otros lugares que pasa cualquier cosa y ya al toque están publicando en todos lados. La gente misma. Ay, pero bueno, yo soy así. Ustedes también se asustan cuando escuchan muchas sirenas. O sea, no que me asusto, ¿no? Pero como que pienso, ay, ¿qué estará pasando? Pobre gente. A la que le esté pasando algo, ¿no? Bueno, esto capaz que lo hago un poquito más rapidito, en el sentido de que capaz que, no sé, preparo las 4, las voy sumergiendo las 4, vamos a ir viendo. Porque en total ya les expliqué más bien los pasos en el anterior vivo. No es la gran cosa, no es difícil, es una técnica sencilla. Y, ahí vi que ya somos bastante más. Bueno, para esta hora la verdad que creo que está muy bien. Así que ahora voy a leer lo que están poniendo. Esperen que me preparo estos deditos y las leo.
o los leo, porque bueno, en el anterior había un él. Ay, me voy de la risa. Moriré. En fin. Ahí está, ya está. Ahí está, listo. Entonces, mano boba, cepillito, vamos a pasar alcohol y me voy a poner el primer y mientras va haciendo su efecto las voy a leer, va. Ahí va. A ver. No, el 31 no, el 1 de septiembre es mi cumple. Si no, ya sería ahora mi cumple, si ya son la 1 de la mañana, Paulita. Mayra dice, yo acostada viéndote y comiendo helado sos la mejor. Gracias, May. Qué rico helado. Pauli dice, acá pasa lo mismo, no sé qué pasa. ¿En serio? Para mí es puro momento para asustar. ¿Vos decís? Hola, Vicky L. Vicky le dice, justo estaba viendo el video anterior. Bueno, ahí veo que ya somos más. Si me quieren regalar un like o un dislike, lo que ustedes quieran, la verdad que los dos sirven. Así que pongan lo que ustedes quieran. Ay, casi me denuncio mi propio vivo. Bueno, no sé qué toqué. No, el vivo no, que un comentario toqué así nomás. Bueno, ya me puse el coso, el primer, así que me voy a poner la base. Voy a sumergir los deditos en el polímero y cuando pongo esto en la cabina, les empiezo a contar de la story time de mi peor clienta. Ah, le ponía suspenso. Me falta, tendría que tener una botonera de soniditos, estaría re bien. Una botonera de soniditos para este story time. Pero bueno, como surgió así de improvisado, lo de contarles, porque yo no sabía si contarles o no, pero bueno, a ustedes les gusta el chisme, entonces, si la gente quiere chisme, démosle chisme, de eso se trata la vida, así que no estaba preparada, pero para la próxima yo creo que me voy a preparar una botonera con soniditos y así es más divertido. Bueno, a ver, vamos a empezar. 1, saco, sacudo, acomodo. 2, saco, sacudo, acomodo. 3, es bastante sistemático esto. Saco, sacudo, acomodo el polímero y vamos con la última. Y ahí estamos. Ahora, así como están, aunque esta está muy brillosa, no sé por qué, vamos a ponerle un poco más. Una capita más. No tiene que quedar muy brilloso esto. Bueno, ahora sí, lo voy a llevar a cabina, tipo precurado. Y a ver qué me están diciendo por aquí. DJ virtual. ¿Qué? A ver. Justo está. Ah, eso ya lo leí. ¿Te acordás que existía el sub virtual que esperabas botones con sonidos? Ah, el DJ virtual. Igual hay una app con sonido o puedes usar la compu con el DJ virtual. Ah, no sabía eso. Bueno, listo. Para la próxima, porque ahora no tengo la compu acá en esta habitación. Pero para la próxima me preparo así con DJ virtual y todo. Bueno, así más o menos quedaron la primera mano. No se pongan a llorar del corto de mis uñas. A mí también me da feo. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a tratar de decorarlas con algún nail art o algo. Bueno, ay. ¿Empiezo o no empiezo? Porque yo veo que
hay más conectados que likes, así que le van a tener que poner like para que suban los likes, así yo les cuento. A ver. Parece que estás haciendo milanesa, me encanta. Milanesa, me muero, es buena esa, Abril dice, cuando haces la técnica dipping, le pones esa capa de endurecedor, ¿qué marca? No, esto, o sea, no es el dipping de verdad. Es un dipping caserito esto. Y estoy usando base para semi. No tengo el kit de dipping. Si tienen el kit de dipping, tienen que seguir los pasos de los números del frasquito. Yo me lo hago con base y polímero. A ver, lo ideal es que se compren el kit, o sea, el set kit, no sé cómo quieran llamarlo, para esta técnica. Pero si no, también lo pueden hacer así, como estoy haciendo yo. Pongo base. Ay, me tiembla la mano. Necesito algo para apoyar este dedo. Pongo mi capita de base en cada dedito. Y luego lo sumerjo en el polímero. Ahí va. Corrijo si se me pasó en algún lado antes de sumergir, para que no se me quede cuando lo lleve a cabina. Y ahora sí, veo que los likes subieron, así que voy a empezar a contarles. Chon, 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 chon. Por supuesto no voy a dar nombres. Primero porque no me parece correcto. Y segundo porque no me acuerdo el nombre. Así que tampoco quiero ponerle cualquier nombre. O sea, vieron que a veces cuando cuentan story times le ponen un nombre ficticio. Pero no quiero ponerle un nombre ficticio porque como no me acuerdo el nombre real, ya veo que justo elijo el mismo nombre y como que no da. Entonces prefiero no ponerle nombre o de última, no sé, ponerle algún apodo X. Pero nada, como no me acuerdo el nombre es lo mismo. Así que bueno. Resulta que yo dije, bueno, como hacemos todas, ahora seguro después de esto a todas les va a dar miedo hacer un sorteo, pero no. Resulta. A ver, paren que me fijo si preguntaron algo más y ahí sí ya empiezo. Sí, Sabri, quedan guardados los vivos, pero no sé por qué YouTube a mí es como que... yo creo que es porque transmito desde el celular. Cuando transmiten desde una computadora, con la cámara conectada y demás, pero bueno, yo no soy una youtuber con mucho tiempo acá, así que todavía transmito desde el celular. Lo que me pasa es que me tarda en procesar el video este en vivo, no sé, como 12 horas más o menos. Entonces, como que recién está disponible mañana, quizás a la tarde o por ahí. Como que se tarda un montón en procesar. En cambio, por ahí ustedes ven que otra persona hace un vivo y al toque que lo termina ya le aparece procesado el video, entonces no tiene problema. Y, o sea, apenas lo termino de transmitir ya lo puedes ver, pero en mi caso no, porque lo hago del celular. Abril pregunta, ¿cuánto te dura la técnica que usas? Esta técnica no dura lo mismo que todo, porque nada, o sea, los primeros pasos que yo hago son los mismos que para el semipermanente. Entonces dura lo mismo que el semipermanente. En Argentina no hay, sí hay, sí hay. Vieron que yo siempre les digo que yo compro la mayoría de mis insumos o los pido por AliExpress y les dejo, vieron los links en los videos de dónde los pedí y demás. O los compro acá en Mar del Plata en Uma Uñas o en Analía Gordón. Y en Uma Uñas venden los sets para hacer para hacer dipping, Ahí los venden.
Así que, nada, si quieren comprarlo ahí o en otro lado, bueno, ahí los venden. No sé el precio ni nada, pero los he visto cuando he ido al local, los he visto ahí en la vitrina que los tienen. Bueno, después, corazoncitos mandan. Pauli dice, te voy a regalar una ampolla manos. Ah, una ampolla manos. Pauli dice, Antonieta, ponele la XXX. Bueno, vamos a ponerle... Antonieta me gustó, ¿eh? Pero sí, porque nada que ver el nombre. O sea, no era Antonieta ni nada parecido. Así que bueno, vamos a ponerle Antonieta. Arre. Resulta que a mí se me ocurre, así de muy inteligente, que tenemos todas, en la página donde yo subía mis trabajos y bla bla, hacer un sorteo. Me parece que había sido por un día de algo, o sea, no es que había sido un sorteo al azar, sino que había sido, no sé si el día de la mujer, el día de la madre, el día de algo, era el día de algo. Entonces, como que tenía que, o sea, no, de la mujer no era, creo que era del día de la madre, y la condición era o etiquetar a tu mamá o a tu hija o algo así. Bueno, cuestión que gana una señora, vamos a llamarla Antonieta, porque claramente no se llamaba Antonieta, si no me acordaría, creo yo, que había etiquetado a su hija. Bueno, entro a corroborar el perfil y veo que era una nena chiquita. Pero bueno, tenía su Instagram ahí. Que no estoy segura, pero me parece que se lo había creado para el sorteo. Porque la única foto que tenía era, o sea, la primera foto del Instagram de la niña era del día del sorteo. Entonces como que bueno, se lo creó para eso. Pero bueno, nada, eso es un comentario al margen. La cuestión es que vieron que yo, bueno, si estoy conectada a esta hora haciendo un vivo, claramente es porque no me levanto temprano, no me acuesto temprano. Pero bueno, la señora insistió en que la atienda temprano y yo le dije, lo más temprano que te puedo atender es a las 10. O sea, era mi mayor esfuerzo, porque encima fue, me acuerdo que fue en verano, y en verano acá en Mar del Plata trabajamos mucho y trabajamos hasta las 4 o 5 de la mañana. Entonces yo no podía, o sea, más allá de querer levantarme, o sea, iba a poder levantarme, pero iba a estar como re zombie y bueno, no me gusta trabajar así ni nada porque no está bueno. Cuestión que le digo, bueno, a las 10 es lo más temprano que te puedo atender. Ya empezamos mal cuando la señora me toca timbre en mi casa, porque yo atendía en mi casa, me toca timbre a las 9 de la mañana. Y el turno, no recuerdo si era a las 10 o a las 10:30, pero era como 1 hora y pico antes, más o menos me acuerdo, de lo que habíamos quedado. Bueno, ahí ya empezamos mal. Pero bueno, qué sé yo, dije, bueno, ya fue. Ya me despertó, agarré y le dije por el timbre, mirá, falta 1 hora para el turno, pero bueno, esperame 10 minutos que me cambio, qué sé yo, y bueno, ni llegar a desayunar pude, porque yo recién me estaba levantando, o sea, como atiendo acá en casa, digo, bueno, ya fue, con que me levante un ratito antes ya está. Cuestión que bueno, cuando bajo, yo ya había avisado, yo siempre avisé desde el primer día que acá no entran niños, ¿sí? No atiendo con niños porque es un lío, porque no es algo para menores de edad, porque hay productos químicos, porque bla bla bla, porque blu 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 blu, porque es incómodo por 1000 motivos. ¿Sí? Sobre todo siempre dando el motivo de que estamos trabajando con productos químicos que no son para niños y que pueden afectar su salud. Entonces, digamos, diciendo eso es como que quedas como que la estás cuidando, entonces como que no te puedes decir, yo no cuido a mi hijo, entonces lo llevo igual. Pero bueno, a esta señora no le importó. Cuando bajo a abrirle,
lo primero que veo es a su niña. Ah, me faltó esta, qué tonta. Bueno, lo primero que veo es a su niña. Y yo ahí ya me agarré la cabeza internamente y digo, ay no, una niña no. Bueno, pero también vi que esa niña no tenía 3 años. De hecho, cuando empezamos a hablar, la niña tenía 9 años. O sea, no era una nenita de 3 años que vos decís, bueno, se porta mal y bueno, tiene 3 años, qué sé yo, no le puede decir mucho. Cuestión, la señora llega, qué sé yo, viste, bla, bla, bla. Empezamos a charlar de qué se iba a hacer, de qué suerte que ganaste el sorteo, viste, yo me hacía la copada, bueno, me hacía no, o sea, como con todo el mundo, o sea, con todas las clientas y qué sé yo, como que trato de ser amena, de tener una linda charla, etc. Bueno, me muestra lo que se quería hacer y era un súper recontra trabajo, entonces yo le explico que, como decía el sorteo, era un esmaltado semipermanente básico, o sea, con una uña con deco como así como exagerado, digamos. Y bueno, y me dice, bueno, ¿y cuánto me saldría hacerme esto? Entonces yo le digo, bueno, si descontamos el valor del semi, como para que tengas tu premio, pero te hago lo que vos querés, te saldría tanto. Y ponele que en ese momento era algo así como, no sé, como 150 pesos, ¿no? Más. Pero en realidad ella solo pagaría los 150, porque como ya tenía el semi incluido, o sea, no era la gran cosa, y encima ya se estaba llevando el servicio de arriba. Y agarra y me dice, ah, no, pero ¿y si le sacamos tal cosa? Bueno, si le sacamos eso, quedaría en 100, por ejemplo, ¿no? Ah, no, y tal cosa. Y ahí le digo, no, ahí ya solo 50, porque es un detallecito más, una cosita más. No, bueno, no, mejor haceme lo que es del sorteo y listo. ¿Cómo es el tema? Me dice, yo elijo un color y qué sé yo, y le digo, vos podés elegir los colores que quieras, y una deco que en general la suelen usar en el dedo anular, pero la podés elegir en el dedo que vos quieras. Mientras no sea en todas las uñas un efecto o algo de eso, porque ahí sí ya te lo tengo que cobrar, porque obviamente las decoraciones se cobran, porque uno las compra aparte. No es que se las regalan. La señora que vende manicuría, que vende insumos de manicuría, no le regala las cosas a ustedes. Entonces, lógicamente hay que cobrarlo. Pero bueno, aparte, como que yo al principio le dije, bueno, qué sé yo, de última pensaba, ¿no? Le regalo la deco y ya fue, porque bla, bla, bla. Porque uno, viste, le pasa eso, como que le da cosita cobrar algunas cosas y bla, bla. Pero llega un punto en el que ya me estaba empezando a cansar la señora, porque como que quería todo, pero cuando había que pagar no quería nada. Y ahí, viste, uno ya como que empieza, bueno. Cuestión que la señora ya estaba sentada y la nena de 9 años, repito, 9 años, no 3, empezaba, ¿y esto para qué es? Y agarraba un esmalte, los polímeros, agarraba los glitters, empezó a tocar todos los glitters, uno por uno, y empezaba, ay, qué lindo, mamá, ponete este, mamá, ponete este, mamá, ponete este. Cuestión que uno lo tira al piso y de recontrasuerte no se cayó. Porque les juro que, como soy yo, o sea, yo suelo tener paciencia con la gente y por ahí, que, o sea, con los que no me conocen, no, les digo de una, dale, chabón, ponete las pilas. Pero por ahí la gente que no me conoce, digo, bueno, trato de ser un poco más paciente para no quedar como una loca. Pero ¿qué pasa? Esta señora, ay, me puse, qué tonta, no me puse el polímero, bueno, no importa. Sigo. Esta señora ya me había, la nena, digo, no la señora, me había medio sacado. Y lo que me sacaba es que la madre no le dijera nada. Porque yo pienso, está bien, yo no tengo hijos todavía, ¿sí? Pero sí tengo mamá, sí fui hija. Y mi mamá, o sea, no, yo creo que, primero que creo que nunca me porté de esa forma, creo, según lo que ella dice y demás. Pero también creo que mi madre me hubiese frenado
un poco si yo me estaba comportando de esa forma en un lugar que no es mi casa por ahí y donde estoy tocando los materiales de trabajo de otra persona. Pero bueno, hasta ahí es como que bueno, ¿qué va a ser? Pasa, ¿viste? Pasa. Si ustedes vieron donde vieron que yo les he mostrado muchas veces en vivo o en distintos videos y demás, un poco de lo que es mi nail room, o sea, mi gabinete, el lugar donde trabajo, donde también hago cosas que me gustan, pinto, reciclo, hago dis, o sea, DIYs, etcétera. Es como mi cuarto artístico este. Y obviamente está decorado y también, por ejemplo, tiene un placar, un armario, esta habitación. Y ahí tengo mi ropa, entonces también tengo un estante con las cosas mías de maquillaje y tengo, no sé, perfumes y cosas personales. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es mi vestidor y mi nail room y mi lugar de dis y todo eso. Y tengo colgado en la pared unas orejitas de Disney. Nada de otro mundo, a ver, son unas orejitas de Disney, nada, qué sé yo, tampoco me parece para tanto. Primero, que ni siquiera se distingue si son originales o no. O sea, quizás tenés que saber un poco para ver si son un modelo original o no, porque está lleno de, o sea, de modelos imitación, ¿no? Pero bueno, se ve que esta señora sabía. Entonces, y es más, tengo muchas cosas en mi casa, pero no a la vista, de souvenirs, vasos, cosas así de Disney y demás, pero no es algo que ella, o sea, que la señora ni la nena hayan visto. Cuestión que la nena empieza, ay, las orejitas de Disney, fuiste a Disney, y empezó. Y yo tipo me quería hacer la que no, o sea, no sé, como que no tenía ganas de hablar de eso. Le digo, sí, fui una vez, qué sé yo, qué sé cuánto. Y me dice, ay, ¿y cuántas veces fuiste? No sé qué. Y yo no, hermano, nada. Como que no le dije que fui más de una vez. Como que le dije, sí, una vez fui, qué sé yo, tuve la suerte de ir, bla, bla, listo, quedó ahí. Y la señora, o sea, la madre, la clienta, la que estaba atendiendo, que bueno, al final ni siquiera clienta porque no pagó un centavo, agarra y me dice, ¿y a vos no te da miedo? Escuchen esto, por favor. ¿A vos no te da miedo que las clientas que vienen a tu casa te roben sabiendo que fuiste a Disney? Y yo pensaba como, es joda, ¿no? O sea, me lo está diciendo en joda. No lo podía creer. Como que en el momento sentí como que la señora iba a sacar un arma y me iba a robar. Pero como que me descolocó que me haya dicho eso. No sé, no me esperaba ni ahí que me diga una cosa así. Y encima yo notaba como que la señora estaba medio como mirona. ¿Vieron esa gente que es mirona? Que mira todo y como que yo de repente inconscientemente empecé a mirar cada detalle de mi habitación, de este cuarto, cada cosa que tenía, por ahí un perfume, no sé, los collares que tengo un... Justo abajo, ahí me doy vuelta para mirarlo y contarles, ¿no? Después si quieren les muestro. Justo abajo de las orejitas tengo es como una naná de alambre donde tengo colgados los collares, pulseras y eso, que obviamente ninguno tiene valor más que, o sea, son tipo así como fantasía, ¿no? Pero como que inconscientemente mi cabeza empezó a registrar cada cosa que tenía en esta habitación, en dónde estaba ubicada, como para revisar luego si después me faltaba algo, lo que sea, porque porque ahora me acuerdo. Paren, porque fue hace bastante, ¿no? Entonces como que voy recordando. Cuando la señora me dice esto y que la nena empieza a joder con Disney y qué sé yo me había ido de la habitación por aproximadamente 5, 6, 7 minutos como mucho, porque como la nena no paraba de joder, a mí se me ocurrió y pensé, bueno, le ofrezco un Nesquik
¿para qué, no? El azúcar yo creo que le debe haber llegado hasta, no sé, hasta la médula ósea, porque encima después arrancó para cualquier lado. Cuestión que, como le ofrezco el Nesquik, a ella le ofrezco o un café, un té o algo, como que siempre a mis clientas les ofrecí ese tipo de cosas, pero como, o sea, no ni bien llegan, porque a veces se lo pregunto ni bien llegan y después se lo pregunto al ratito, ¿no? Porque muchas cuando ni bien llegan como que no, te dicen que no por, no sé, para no tener compromiso, o sea, para no tomar compromiso. ¿Vieron cuando dicen, no sé, les da cosita? Entonces, bueno, como que muchas no te aceptan por eso, pero por ahí sí quieren. Entonces yo prefiero por ahí empezar a charlar, que entre un poquito en confianza y ahí le ofrezco. En fin, la cuestión es que a esta, nada, eso. Ah, y después, bueno, la cuestión es esa, que yo me levanto, paren, porque esta señora son tantas las cosas. Tengo que ordenarlas en la cabeza y ahí contárselas. Cuando vuelvo con mi bandejita hermosa con mi té, su café y el Nesquik de la nena casi me tira la taza. Era una taza común, pero era una taza de cerámica. O sea, como en mi casa no hay niños, no sé, no tengo tazas de plástico, qué sé yo. Y la verdad que no contemplo que vengan con niños. Cuestión que directamente casi me tira la taza al piso, pero digo, bueno, no importa. Si la rompe, la rompe. En una, yo tenía la puerta cerrada de esta habitación, ¿no? Ah, bueno, eso, cuando vuelvo y yo me siento y sigo con las manos de la señora, ahí es cuando me dice esto de las orejitas. Entonces yo empiezo a registrar todo y qué sé yo. Y bueno, mi respuesta fue medio seca y cortante, así como más o menos un poco como soy yo cuando no me cae algo bien. Y agarré y le dije, no, la verdad que no me da miedo que me venga a robar una clienta porque prefiero confiar en que son buena gente. Una cosa así le dije, y como que la mina, viste, se quedó. No sé si le gustó mucho, pero como que ahí como que se quedó callada un ratito. Entonces, después al toque, nada, la nena siguió jodiendo, entonces yo le decía, viste, mi amor, no me agarres las cosas, son mis materiales de trabajo, se te va a caer, se te va a romper, no sé qué, y tu mamá lo va a tener que pagar, viste, yo me hacía la boluda. Y la madre, nada, pero chicas, les juro por Dios que no le dijo absolutamente nada, inclusive yo misma. Le dije, ¿querés que te preste mi celular? Miren lo que hice. ¿Querés que te preste mi celular así te pones YouTube o un video o lo que sea, un dibujitos, no sé, lo que a vos te guste? Cuestión que me dice, bueno, sí, no sé qué. Le presto el teléfono y lo empezó a revolear. No, mi cara era tipo indescriptible. Les puedo jurar que nunca hice un esmaltado tan rápido como ese. O sea, teniendo en cuenta el tiempo que tardó el café y todo eso y qué sé yo, nunca hice un esmaltado, un trabajo tan rápido. Lo único que quería es que esa señora y su pequeña diabla, su bendición, se vayan de mi casa y no atenderla nunca más en la vida. Encima, la señora, yo le había preparado las manos, todo qué sé yo, y era la típica que se empieza a tocar la uña y tenés que prepararla otra vez y se toca la uña y no entiende que le estás diciendo que no se toque porque así no le va a durar. Bueno, así todo fue súper rápido que la atendí y todo, como que yo hacía todo en tiempo récord, cosa de que se vaya lo más rápido posible y así todo pasó todo eso, pero eso no es todo. Me quedan 2 cuestiones más, creo, o 3 importantes que pasaron con esta señora. La que sigue, que es la que más me dolió y que quizás si fuera... O sea, si me hubiese vuelto a pasar, la he hecho en mi casa. O sea, cualquier persona. ¿Saben lo que hizo? Vieron que yo tengo 2 gatitos. En ese momento teníamos solo a Tito, el macho. A la hembra no la teníamos todavía.
La nena agarraba el gato y lo alzaba. Upa, encima Tito es más bueno. A Tito le puedes hacer cualquier cosa que no te va a hacer nada, jamás te va a arañar. Ay, me acuerdo y me pongo mal, no sé si contarles porque me dan ganas de matarla. Agarraba a mi gato y lo revoleaba, pero, o sea, no es que lo tiraba contra el piso, pero, porque bueno, es un gato, los gatos caen parados. Pero lo agarraba y lo revoleaba y lo revoleaba y lo revolcaba y no sé qué. Y yo le decía, basta, no es un juguete. O sea, yo la retaba y la madre no hacía nada y la madre se cagaba de risa. Pero le juro por Dios que se moría de risa esa señora. Y lo peor es que decía, nosotros tenemos una gata. Y yo pensaba, pobre gata, ¿cómo la debe tratar si trata así a un gato ajeno? Lo que yo hice fue cerrar de vuelta la habitación y decirle a la nena que entre y a Tito lo dejé del otro lado y lo dejé. Lo llevé del otro lado del departamento, más o menos por la cocina, por ahí. Cerré la puerta esa para que Tito no pueda venir para este lado tampoco, porque la nena abría la puerta, iba, venía. Cuestión, ay, me puse mal, que empezó a... bueno, ahí yo corté la situación y la señora me empezó a contar que ellos tienen una gata, pero la nena decía, pero esa gata es malísima. Esa gata es una M, o sea, así decía la nena, ¿no? Y la madre dice, pero solo con vos es mala. Con nosotros es divina, pero a ella, me dice, a ella, y la señora, la hija, la odia. Para mí que le tiene celos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo pensaba, ¿cómo no la va a odiar la gata si la trata así? Pero, o sea, ¿cómo no le van a enseñar que es un animal y no es un juguete? Yo pensaba, pobre gata, realmente. Bueno, la cuestión es que cuando la señora finalmente se va y yo le abro la puerta a mi gato, estaba toda la cocina vomitada y hecha popó. Imagínense, de los nervios mi gatito se hizo encima, vomitó, un desastre. Les juro que me sentí muy mal, porque dije, ¿cómo no la frené antes? Y eso que, pero esa cosa de impotencia de decir, ¿qué hago? ¿Me meto a retar a una pendeja que no es mi hija? Porque no me corresponde a mí retarla. Pero se está metiendo con mi gato. Es como que yo no sabía qué hacer. Pero ahora ya sé que si me vuelve a pasar algo así con cualquier persona... De hecho, tengo una amiga que si está viendo, ¿vale? Ella llega casi y lo revolea para todos lados a mi gato. Y yo siempre le digo, soltá a mi hijo, soltá a mi gato. Pero bueno, ella no lo hace con mala intención ni nada. Y lo hace despacito y no lo revolea de verdad. O sea, solo lo agarra a upa y a mi gato no le gusta eso mucho. Entonces, bueno, eso. Y para rematar, porque nada, ahí yo ya les conté lo que pasó, digamos, cuando la mina se fue. Pero en realidad, antes de que se vaya, antes de que la señora... Paren que voy a tomar coca porque se me secó la garganta. Antes de que la señora se vaya, vieron en los videos de Press-On que yo les mostré un poquito lo que es una parte de mi espacio, donde está la mesa. Tengo un escritorio grande acá que es y tenemos acá los esmalteros y demás. Y después tengo, o sea, como que ahora estoy de espaldas a lo que ustedes vieron en lo de Press-On, ¿no? Si tuviera la cámara donde la tenía puesta en lo de Press-On, ahora le estoy dando la espalda a la cámara, para que se den una idea. Porque cuando grabo la mesa me gusta más grabar acá y por ahí la otra la uso más para por ahí atender o usar la compu y demás, o bueno, en ese caso grabarme. Cuestión que esta mesa está reforzada por todos lados. Porque la hicimos nosotros, lo mismo que los esmalteros y lo mismo que muchas cosas. Compramos las placas de melamina, pedimos que las corten a tal medida, todo DIY, y la armamos nosotros. Por eso quizás vean que tiene alguna fallita en algún lado, algún tornillo medio torcidito y qué sé yo, porque obviamente no somos carpinteros, pero bueno, nos la rebuscamos.
La otra mesa, la más finita, la que vieron donde yo estaba apoyada con la compu y demás, es la que uso para atender porque tiene 50 centímetros de ancho. Entonces es un tamaño perfecto, cómodo y demás. En cambio, esta tiene 90 de ancho. Es más para hacer manualidades, pintar, etcétera, poner la tabla de corte, bla, bla, bla. Cuestión que la otra mesa no estaba reforzada ni nada, simplemente era la tabla y las partes, las patas, digamos, o sea, la tabla y tabla de costado que la sostenía. Y la nena saltó tanto de hacer así, así, y así, y así, y así contra la mesa, que en un momento quiso hasta sentarse arriba de esa mesa y me la rompió. Tuve que terminarle las manos a esta señora. De pedo no se me rompió, perdón que hable así, pero de pedo que no se me rompió ningún esmalte ni nada, decoración de nada de lo que estaba arriba de la mesa. Y le terminé de poner el aceite de cutículas y demás a la señora en el aire. Literalmente en el aire, porque estaban todas mis cosas en el piso. Toda la mesa en el piso, se cayó la cabina, el torno, todo, absolutamente todo. Y encima me partió la madera de la mesa. Obviamente esa mesa ahora está un poco recauchutada, con un listón en el medio para sostenerla y que cuando se mueva, porque vieron que se tambalea. Esta no es difícil tambalearla, pero en cambio la otra yo la muevo y se tambalea un poco. Pero bueno, también es por esto de que es más finita, más chiquita y tiene menos lugares de donde reforzar. Pero no sé cómo explicarle. Yo después de esa señora tenía que atender como a 4 o 5 clientas más y no tenía mesa. Y no tenía forma de arreglarla porque vieron que la melamina, a ver si se ve ahí, que todavía no le hice no decoré los listones estos, que lo quiero hacer en un video o en vivo, quizás la próxima. Es aglomerado acá adentro o algo así, como que es, ¿cómo se llama? Como restitos, pedacitos de madera, no sé. Es como que eso se abrió a la mitad. Entonces no tenía forma de arreglarlo. O sea, después la recauchutamos, digamos, con... justo había sobrado y encajaba perfecto con el alto y demás. Un pedazo de madera que me sirvió para usar como de pata. Ancho también, de casi, por eso les digo recauchutado. Porque vieron que les decía que tiene 50 centímetros de ancho la mesa, que es un tamaño bueno para atender y demás. Y una de las patas, sí, es como, pues yo digo patas, ¿no? Pero es lo de costado, que es toda otra placa de melamina. Es así, tiene una de 50, que es la que se mantuvo bien, y la que se rompió no. Entonces la que pude ponerle es como de 45. Digamos que cuando la pongo contra la pared ni se nota, y si lo pongo del lado que la gente no ve no se nota. Entonces lo sé solo yo. Pero bueno, ahí tienen la historia de por qué está deforme mi escritorio. En fin, todo esto que les conté, absolutamente todo esto que les conté, pasó en 1 hora. Porque no les jodo que a las 10 de la mañana, que era el horario de su turno, 10:10, por ejemplo, yo ya había subido y levantado, pobrecito, lo que le pasó a mi gato. Y fue cuando volví a agarrar el teléfono y no me acuerdo si fue en mi grupo de WhatsApp de amigas o le conté a mi mamá o a quién, a alguien. Yo me acuerdo que agarré, no me acuerdo a quién, pero yo me acuerdo que agarré el teléfono, prendí el coso de audios, vieron, el que ni siquiera tenés que tocar, tipo levantás y empezás a hablar. Lo apoyé ahí y empecé a hablar y hablar y hablar y a descargar todo esto que les acabo de contar, pero sin parar, en un audio de, no sé, de 10 minutos. Acabo de hacer una catarsis terrible, chicas, terrible. Ahora sí, creo que no me olvidé de ningún detalle, que hablé todo así de corrido al hilo. Así que voy a leer sus comentarios. Espero que se hayan reído bastante con esta historia, que es terrible, porque les juro por Dios que es como que no salía de una y entraba en otra, y todo pasaba un segundo atrás de otro. A ver, me voy a quedar en el DJ virtual. Después podría dejarnos el link de dónde comprar el de Dipping. Sí, se los busco, Abri, no te preocupes.
Me pasa lo mismo, no puedo levantarme temprano y tengo una chica que pide la mañana, yo le pongo la hora que puedo. Sí, tal cual, es que chicas, o sea, todo bien, pero hay manicuras a montones, hay clientas a montones. Cada una trabaja en el horario que puede, en el horario que quiere, porque para eso tenemos un trabajo independiente, si no estaríamos trabajando en un salón, qué sé yo, cumpliendo horarios o en una oficina. Hola Maggie, ¿todo bien? María pregunta si me fijé que no me falte nada después de que se vaya. Sí, me fijé, pero, o sea, al día de hoy no descubro si me faltó algo. Así que no creo que me haya robado. Igual saben que soy recontra colgada y quizás, no sé, dentro de 3 años me acuerdo que tal cosa no la tengo, no sé. Sí hay un esmalte que hace poco dije, ¿dónde está este tono? Que yo sabía que lo tenía y fui al muestrario y está, y sé que no me lo terminé, no está acá en mi mueblecito, ni en ninguno de los otros mueblecitos que tengo, en ningún neceser, en ningún lado. Es de semi, así que nunca lo llevé a ningún viaje ni nada. Ese sí que no sé dónde está, pero también no recuerdo cuándo fue la última vez que lo usé, entonces no le puedo echar la culpa a esta señora. Porque esto fue hace mucho tiempo, no es que no fue ni este año, y no sé ni siquiera, debe haber sido o a principios del año pasado o a fin del anterior, o sea, onda 2018, por ahí. La médula ósea, es que sí. Mi Caldana, hola mi Caldana. Sos nueva por aquí, ¿no? Tu nombre no me suena. No, con el gato no, yo soy igual con mi hijo gato. Es que sí, o sea, nuestros gatos son nuestros hijos, pero más allá de que no lo consideres tu hijo y que solamente te limites a, bueno, es un animal, es una mascota. O sea, no deja de ser un ser viviente que siente y que ¿por qué tenés que hacerle eso? Eh, no, yo le hago pagar la mesa, dice, la denuncia y le hago pagar todo. Es que, claro, o sea, uno no sabe qué hacer. No, la verdad, Maggie dice, ¿cómo quedó la cabina? No, la cabina está bien, es la misma que les muestro. La tengo hace 1000 años esta cabina y más que rayones y cosas así del uso y de que, bueno, yo soy medio bruta y demás, no tiene. Ay, no saben la relajación que siento. Es algo que... Uy, se me salió a YouTube. Que lo conté ese día y después no lo volví a contar. Entonces siento una catarsis. Acabo de hacer una terrible terapia. Sí, es agarrado. Es agarrado eso, podés decorarlo con las cintas y con otros strass que tenés para la cabina. Sería genial, sí. No entendí. No, tiempo récord. A mí no me dirá no 20 segundos en la sanción. ¿Qué? No entiendo, Debo, lo que estás poniendo. Paula Zavala dice, me imagino que la bloqueaste y nunca más. Como que primero me dio cosa bloquearla porque, no sé, como que yo dije a ver si se lo toma a mal o algo, o no sé, como que no me gusta mucho, viste, eso de, qué sé yo, de lío y todo demás. Así que al principio no, pero después me escribió como a las 2 semanas por ahí preguntándome si ella venía con una amiga, si les hacía un descuento, un 2x1 o algo de eso, o sea, siempre buscando, viste, no pagar la señora. Y yo agarré y le puse que no, que por el momento no estaba atendiendo. Y después, claro, re estúpida, porque no me olvidé de bloquearla. Y después terminé subiendo fotos de que sí estaba atendiendo y como que nada, la mina me clavó un me gusta en la publicación siguiente a que yo le contesté eso, como diciendo, estoy viendo que sí estás atendiendo, pero nunca más ella escribió y yo tampoco, así que nada, quedó ahí al final. Madre dice, no me reí, no me gusta que vengan con niños ni mis amigas. Es que es un bajón, o sea, yo
ya les digo, yo como ya les conté, yo no estoy atendiendo gente ni demás, qué sé yo, hace un tiempo largo, pero sí les sigo haciendo las manos a mis amigas, a mi suegra, etcétera. Y bueno, a mi mamá no, porque no la veo hace un tiempito, me extraño. Pero porque, bueno, porque vive en otra ciudad y no se puede, lamentablemente. Así que bueno. Pero nada, de mis amigas solo una tiene un hijo, así que nada, cuando viene, nada, no me molesta porque lo conozco desde que nació, porque sabemos cómo entretenerlo, se porta dentro de todo bien, o sea, no hace ningún lío más que lo normal de su edad. Entonces yo sé que él no me molesta. Bauti no me molesta, pero después o sea, después no tengo otros como para decirles, sí, tal niño, tal cosa. Y después sí, no dejaría. La próxima que me pase algo así, le digo en la puerta, no, yo ya te dije sin niños, así que perdiste el turno, amiga. Eh, eh, Magali dice, es un tiempo para relajarse y mimarse, con niños no se puede y yo tengo los míos y saben que las cosas de mamá no se tocan. Exacto, Maggie. Abril dice, ¿no te mandó mensaje para volver? Ah, bueno, justo eso le respondí recién. Después Pauli Zavala dice, somos iguales. Yo me acuerdo cada tanto cuando me falta algo y no lo veo. Tal cual, tal cual. A ver. Ay, me quedé sin voz de tanto hablar. Sí, May, es la... Ah, la que decoré, que cómo quedó, preguntás. No, no le hice más nada, mira. Le puse esto, que lo hicimos en vivo. Acá vieron que tiene como unos huequitos. Y le hice como este caminito con estos glitters. Y después le puse en el frente algunos de estos. Glitters, strass, quiero decir. En el frente le puse esto y quedó re lindo. Si ven, adentro de la cabina quedó toda llena del polvillo del polímero, así que después la voy a tener que sacudir y limpiar y bla bla bla. Bueno, el nail art va a quedar para mañana porque ya es súper tarde, chicas. Nos copamos con la story time. Y tengo que terminar de decorarla porque le quiero agregar más cositas. Igual ya está quedando súper linda. Pauli dice, igual al pedo... Ah, no, igual el pedo lo tenía la madre en la cabeza. Pobre pibita, andás a ver en la situación que la crían. Sí, sí, es que obviamente yo entiendo que muchas veces, o sea, que muchas veces no, en general, los niños, o sea, son la repercusión de sus padres. Entonces, qué sé yo. No es culpa de la nena de 9 años, es culpa de cómo ha sido criada, educada, barra su entorno, etcétera, ¿no? Obviamente siempre hay un pendejo que le falla el cerebro, ¿no? Pero no es el caso. La que dice, las maderitas de tu mueble, decoralas con los estrazos, con cintas, perdón. Ah, ya entendí, Débora, lo que decías. Sí, por eso es lo que les decía la otra vez. ¿Se acuerdan que yo les mostraba las washi tapes? Estas, ¿qué es esto? Que tengo un montón con glitters y eso. Y esas les decía que no las estaba queriendo tocar justamente porque estaba pensando en decorar los cantos de esas maderitas con las washi tapes. Pero no me decido qué color, por eso todavía no lo hago. Así que en cualquier momento, cuando me agarre así la locura y diga hoy lo hago, me conecto en vivo y ustedes me ayudan a elegir qué colores le voy poniendo. Si hago todas con el mismo color, si voy poniendo colores intercalados, etcétera. Ya vamos a ir decidiendo. Me gusta que me ayuden a elegir cómo va quedando todo. Así siento también yo que ustedes son parte de un poco parte de mi gabinete. Vicky dice, no, pero esa clienta mejor perderla que encontrarla. Sí, olvídate. Es que no, o sea, ya de por sí dije, nunca, nunca, jamás volveré a atenderla. Lila, dice Pauli. Sí, bueno, Lila. Ay, me voy. Lila puede ser porque, como es, vieron que hay bastante acá. En rosa, en lila. Bueno, hay mucho en colores pasteles.
Así que puede ser. Las cortinas son verde agua, nada que ver. Pero como que queda bien el lila con el verde agua. Me gusta esa combinación. Así que bueno, ya iré decidiendo. Se dieron cuenta que tengo que entrar y salir para que me aparezcan los comentarios. Y por las dudas, comprate tachas de tapicería. Que si no pegan con eso quedaría genial. Ah, esa es buena también. Sí, pero ahora no puedo salir a comprar porque, excepto que pida por internet, si alguna sabe dónde venden. Porque estamos en fase 3 y está todo cerrado. Así que supuestamente es por 10 días desde el sábado, o sea, desde ayer. Así que no sé cuánto va a durar realmente. Pero por ahora no se puede salir ni nada. Así que tendré que entretenerme con lo que tengo acá, que es suficiente, igual es bastante. Así que bueno, yo creo que igual primero le voy a pasar una capita de masilla o algo, como para que selle el aglomerado de la melamina y demás, para que no, porque si no, yo creo que las cintas, encima las washi tape no tienen mucho pegamento, no va a quedar muy adherida. Y la otra cosa que pensaba hacerle es, además de sellarlo un poco con alguna masilla o algo, qué sé yo, ponerle aparte cola o algún pegamento que haga que se refuerce más el propio pegamento que trae la cinta. Porque como les digo, realmente, excepto unas que tengo, a ver si están acá, como para mostrarles, de la marca Duke Tape, acá, esta, mirá, justo. Sabía que alguna iba a ver. Esta de Duke o Duck, no sé cómo se llama, Duck Tape, estas sí son de una calidad pero excelente. Tanto la cinta como el pegamento es increíble. E incluso tengo varias anchas de esa marca en otra caja porque claramente ahí no entran. Por ejemplo, esta, miren. Miren lo que es esta. Es ancha, ¿ven? Es preciosa. Es de esta marca, Duct Tape. Se ve ahí. Y sé, porque de esta ya gasté 2 o 3, que la cinta es excelente, pero muy superior a cualquier cosa. A cualquier otra marca. Y de esas, miren esta. Qué linda. Tenemos este animal print. A ver si puedo levantar esta caja. Cada vez que agarro estas cajas me da miedo que se desfonden. Tendría que estas cajas agarrar y decorarlas. Porque no está bueno que se vea ahí Burger King. Esta también es re linda. Pero es como que parece como si fuera de tela. No la abrí todavía. Ven que dicen Duck Fabric. Y si se fijan, miren la cantidad. Esta ya está usada. O sea, ya he usado, no mucho. Pero miren la cantidad. Es como mucho más poquito. Mucho menos. No sé por qué. Pero bueno, me gustó tanto que la compré igual. Acá está esta que es como holográfica. También está cerrada. Esta no sé si es de duct tape porque no... ¿Vino con esto así o se lo saqué yo? No me acuerdo, no sé. Después tengo esta, que también es así como más cortita, como esta, y parece también como de tela. La verdad que tendría que abrirlas, porque dice crafting tape, o sea, para hacer craft, elaboración de cinta. Pero sí es autoadhesiva, lo que pasa es que no sé, parece como de tela. Ah, y esta es una de las que les decía, que es la hostia, y que es medio rosa, medio lila, qué sé yo, y que creo que esta puede quedar muy, muy buena en lo que son, en lo que es esto, los estantecitos. Porque después tengo esta otra, a ver, y esta. Pero como son diseños tipo patrón o estos diseños, ven, estas sí tienen buena cantidad, no como la de tela. Esta quizás sí quede bien, pero esta no, porque me va a cortar todo el diseño, porque miren, es súper cortito el estante al lado de esto. Entonces, nada, como que no se va a aprovechar bien.
última es esta, que tengo creo acá por lo menos. Esta se rompió acá, no sé qué onda. Que es como... No sé, es como eso que está de moda ahora que no me sale ahora el nombre. Tie-dye, algo así. Bueno, como marmoleado o una acuarela o difuminado, no sé. Después, ¿qué más hay acá? No, estas después son cintas de tela y cintas con strass, como esta, que me pueden servir para decorar la cabina, pero tengo en colores de Navidad para hacer manualidades de Navidad. Y este fucsia, pero es como muy fucsia y no va con la cabina. Y después tengo verde, dorado y rojo, que bueno, son los de Navidad. Así que bueno, ahora lo voy a guardar esto porque claramente no lo voy a hacer ahora. Pero esta es una muy buena opción. Y ahora las otras de glitters que tengo son esta verde que es muy... que también, o sea, es como más ancha. O... ah, no, es igual, pero... y no sé de cantidad en realidad, porque como el círculo es más chico, podría ser que sea la misma cantidad, no sé. Después está este otro verde, que es... esta está cerrada también, que es como más verde manzana. En realidad el que pega con la habitación y con las cortinas y demás es este. Podría usar estos dos intercalados y quedaría... a ver, les muestro rapidito. ¿Ven? Ahí, la cortina y la pared de arriba. Son justo esos dos colores. Así que esos quedarían, yo creo que bien. Y a ver, pero tendría que vaciar toda esta caja gigantesca para encontrar. Acá hay otra, a ver, esta es con glitter, pero no, esta es de las termo. Estas son las que se pegan con la plancha, en tela y eso. Así que esta no la voy a usar para esto. Uy. Voló el celu. Ahí está, volví. Así que no, esta no. A ver si llego a meter la mano acá. Oh, miren esta, pero no sé. Esta también está muy buena. Pero es como que, no sé, como ya los bordes son blancos. Siento que si le pongo más blanco es como más de lo mismo, qué sé yo. La idea es que sea un color que contraste y resalte y se note un montón y quede súper chulo. A ver. Ay, no veo, me voy a tener que parar. A ver. Debo tener en C. No, porque acá no... Oh, miren esto. No, esto es re Navidad. ¿Distinguen los copitos de nieve? No la quiero abrir porque tiene una cinta. Pero ¿distinguen los copitos de nieve? Es lo que le decía el otro día. Tendría que armarme un expositor. ¡Qué buena idea! Tendría que armarme un expositor donde estén todas así visibles. O así. Entonces me es más fácil agarrar, elegir la que me gustaría usar. Porque así en una caja es como que tengo que andar revolviendo y no... Quizás las de abajo nunca me entero, ¿ven? O sea, como que estoy... Ah, ahí está, yo sabía. A ver, paren, ven. Ah, ahí está. Yo sabía que tenía una fucsia con glitter, que no era la de tela, que era de esta. Entonces esta es otra opción. Pero me parece que esta que es más tirando a lila con esta va a quedar mucho mejor. Y sé que... Uy, otra vez tiro todo. Sé que hay más con glitters de este tamaño, así gruesas. Pero para mí que están en otro canasto, de los que están allá arriba que les mostré el otro día, en ese estante, estoy segura de que hay más porque me acuerdo, y me acuerdo que no las usé.
Miren, esta puede servir para las uñas, porque no es muy gruesa. Si quieren hacer algo largo, o sea, un poco más ancho que la de las uñas. Tengo varias así finitas que pueden servir para las uñas, pero la verdad que prefiero dejarlas para esta, miren también. Es re linda. Para cosas de craft, que como les decía el otro día, miren, acá tengo con glitter negro también. Como les decía el otro día, que tengo ganas de dedicarle un tiempo a eso también, que la verdad que me gusta mucho. Y hace muy bien a la mente, al alma, todo lo que es artístico y creativo. Así te salga bien o no, o te salga medio chueco, no importa. Miren esta, qué bonita. Esas cosas es como que te alegran, te ponen de buen humor, te libera de todo el estrés. Así que en cualquier momento, miren, por ejemplo, es una pavada esto, pero miren el lapicero o como sea, donde guardo mis pinceles. Miren el diseño que tiene. No quiero tirar nada. ¿Les gusta? ¿Saben qué es esto? Un pote de Casa en Creme. Que le hice la técnica de decoupage, que si alguna la conoce, tengo 800.000 servilletas para decoupage. Si quieren, en un video les muestro cómo lo hice, porque tengo ganas de hacer otro, por una cuestión de que ya ese me está quedando chico, como vieron. Al principio parecía como que me estaba quedando grande, porque no tenía tantos pinceles. Y como es más ancho por ahí que un lapicero cuadradito, medio que quedaba medio que se me iba a caer todo, sentía yo. Y al final, no sé, empecé a tener tantos pinceles que ahora me queda chico. Así que en cualquier momento tengo que hacer otro, y si quieren, nada, se los muestro cómo lo hago. Así ustedes pueden hacerse también sus propios lapiceros y sus, lapiceros para los pinceles, para las cosas de manicuría. Podemos, ay, miren esto, qué lindo, es como un degradado, pero holográfico, con, ay, ¿por qué no? ¿Ven? Miro estas cosas y me dan ganas de armar un álbum de scrapbooking, volver a usar el bullet journal. Miren este tipo de acuarela. ¿Alguna conoce algo de eso? ¿Anda en ese mundo del bojo, de los bujos, el bullet journal, los planners con stickers, el craft, el scrapbooking? ¿Algo de eso conocen? ¿O les estoy hablando en chino? A ver, veo que no se me actualizan los comentarios. Ay, ay. Lila, está hermosa la de Animal Print, sí, esos dos. Sí, yo creo que estos dos van a quedar los mejorcitos. Está genial ese pote de pinceles. Yo tengo una botella cortada, así que enseñá cómo se hace. Bueno, igual con una botella cortada también la puedes aplicar esta técnica que te digo del decoupage y decorarla y que te quede súper bien. Es más, podemos hacer eso en vez de agarrar, yo guardo los potes porque los uso o para macetitas o para hacer así lapiceros y reciclo y demás. Entonces cada vez que se gasta un pote de queso, de crema o de lo que sea, lo guardo, o sea, lo lavo por supuesto, y lo guardo, y cuando tengo tiempo, ganas, etcétera, me pongo a reciclarlo. Y después lo que hago es decorarlo mientras lo reciclo y bla, bla, bla. Entonces, si quieren, no hay problema. Puedo mostrarles cómo lo hago y las diferentes formas que podemos hacerlo. No, miren este. Es como precioso. Precious. Es muy lindo, muy cute. Y bueno, nada, así que eso. Creo que en esta caja no hay más con glitters, excepto los que son así termoadhesivos con lentejuelas y bla bla, y los que ya les mostré. Tengo estos y creo que de lentejuelas no tengo más. Creo que de esos sí, tengo estos 3 y nada más. Después tengo los de glitter, cosas, qué sé yo. Y bla bla bla.
Y yo creo que de estas en realidad, de las medianas, estoy segura que tengo más, porque yo había comprado, son de Heidi Swapp, que es una marca de cosas de craft y demás. Que bueno, si alguna está en este mundo de las cosas de craft y de bla bla bla, seguro conoce o la marca Recollection, le suena, o We Are Memory Keepers, o esta que les digo de Heidi Swapp, que estas son de esa marca, estas, y esta también. Todas las que tengo así anchitas son marca Heidi Swapp, pero me estoy fijando a ver si alguna tiene la etiqueta como para mostrarles, porque por ahí les suena la marca. Y bueno, en fin, no, creo que las únicas que quedaron con etiqueta por ahora, hasta ahora, son las de Recollection de tela, que todavía nunca abrí, ni usé, ni nada. Y las de duct tape, porque tampoco tuve oportunidad. Ah, bueno, acá dice, ven la página, heidiswap.com, vieron que era de Heidi Swapp. ¡Ja! Y tengo muchas también washi tapes, como por ejemplo esta, las de Cheers, y otras más que tengo por ahí, que las he pedido por AliExpress también, a China. Así que de estas cosas hay muchísimo en las páginas de AliExpress. Esta, me acuerdo que me vino, era como un paquete de 6 o 7 o no me acuerdo, todas así del mismo tamaño. Esta no es de acá, pero sí eran así como todas del mismo tamaño y todas con distinto diseño, y sí, las había pedido a China y me había llegado, me acuerdo cuando me llegó yo estaba re emoción, porque era un paquete, por ejemplo, ¿no? Así chiquito, pero que tenía, no sé, como 40 cosas, porque como son todas cosas chiquititas, ay, no sé, me encantan estas cosas. ¿Se dieron cuenta? Que cuando hablo de estas cosas, hablo como no sé, como con una emoción, porque me pone de buen humor, me encanta. Parezco re tonta. Miren este. Este tiene como así como cositas como para recortar, ponerle tipo sticker. Ay, como para poner stickers por ahí en, no sé, si hacemos un sobre, una carta y cerramos la carta o algo. Bueno, ya cerré. Ah, no, me falta guardar acá estas. Ay, casi hago lío. Vamos a guardar bien todas porque... Ah, porque ¿saben qué? Si tienen una de estas en sus casas, si tienen un gato, escóndanlas. Porque les encantan. Las agarran y empiezan a jugar y las hacen rodar y como que juegan al fútbol con las patitas de adelante, pero con las washi tapes. No sé si todos los gatos, pero los dos míos sí. Como que están re locos y les encantan y bueno. En fin. Bueno, no sé qué les pareció. Bueno, creo que ya por los comentarios vi que se han reído. Aparte de reído, han sufrido conmigo la story time. Espero que les haya gustado, que hayan pasado un lindo momento. O sea, no que les haya gustado porque es horrible lo que me pasó, pero que como es, nada, que se hayan entretenido un ratito, que se vayan a dormir riéndose. Así que bueno, gracias a todos por estar acá. Veo que encima somos un montón para esta hora. Que fuimos un montón también hace un rato. Ya después, bueno, un par empezaron a desconectarse cuando ya terminé de contar la historia. Así que nada, gracias a todos por acompañarme hasta aquí y siempre en los vivos, y dar su apoyo y sus likes y demás. Así que bueno, nada, gracias. Ya les estaré comunicando ahí por mis redes. Pueden seguirme en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en TikTok, aunque en TikTok no subo nada. Y se pueden unir al nuevo grupo de Nail Art, Arte sobre Uñas, sin censuras, comunidad I Am Dani DIY. Están todas invitadas. La única censura del grupo es que no haya faltas de respeto. Así que bueno, buenas noches y gracias